Muy buenas estudiantes de hidrogeología, soy Antonio Hernández Espriu, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda clase en línea y a distancia que estamos desarrollando de manera express derivado de esta cuarentena y encierro gracias al famosísimo COVID-19. Así que bueno, pues seguimos con el tema de hidráulica de pozos, un tema esencial para hidrogeología. Como les expliqué por correo electrónico, en el Google Classroom que tenemos les he subido el PowerPoint del tema número 4 que lleva por nombre t4r1.pdf. Cuando abran este PowerPoint pues lo tienen que revisar bastante a fondo y en particular tienen que revisar las instrucciones que les he puesto para que podamos desarrollar este tema a distancia. Y si ya saben de lo que estamos hablando, vamos a revisar particularmente el día de hoy de manera muy breve el modelo de TIM o la ecuación de TIM para estimar o estudiar bombeos en pozos de agua subterránea en un régimen estacionario en un acuífero confinado. Así que bueno, vamos a empezar y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es muy sencillo como van a ver. Bueno, para ello me voy a apoyar de una pizarra electrónica. Voy a poner estacionario. Ok, y me voy a apoyar de una imagen que nos va a permitir explicar el modelo conceptual de los acuíferos confinados. Bueno, aquí está. Ok, entonces tenemos básicamente el siguiente esquema. Tenemos un acuífero confinado compuesto por la superficie topográfica. En este caso tenemos un acuífero libre, pero no necesariamente tenemos que tener un acuífero libre. Posteriormente tenemos un acuitardo de baja permeabilidad y abajo del acuitardo está el acuífero del que estamos extrayendo agua. Perforamos un pozo que está ranurado en el acuífero y sellado en el acuitardo y el acuífero libre, que está extrayendo agua a un caudal constante. Este caudal, vale la pena indicar, es un caudal constante, ¿de acuerdo? Posteriormente se encuentra un pozo de observación a una distancia R. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. La distancia de los pozos de observación al pozo de bombeo se va a denominar R. Lo voy a colocar aquí. Entonces, ok. R es distancia a pozo de bombeo. ¿Ok? Posteriormente tenemos varios elementos que es necesario enfatizar. Aquí lo que vemos es que tenemos el nivel estático antes del bombeo, ¿de acuerdo? Y cuando el pozo empieza a extraer agua, el nivel desciende en el interior del pozo. A este descenso de nivel con respecto al tiempo le vamos a denominar nivel dinámico. Y alrededor del pozo este nivel va descendiendo en forma de un cono. Por lo tanto, esta forma se denomina cono de depresión, cono de bombeo o cono de abatimiento, ¿de acuerdo? Entonces definiremos en hidráulica de pozos un parámetro muy importante que es el abatimiento, la diferencia entre el nivel dinámico y nivel estático. Entonces, esta S de aquí, S minúscula, no confundir con S mayúscula, coeficiente de almacenamiento, va a ser la diferencia de la profundidad del nivel dinámico menos la profundidad del nivel estático. Y esta es la incógnita que tendremos que resolver en las ecuaciones y soluciones analíticas de la hidráulica de pozos en este tópico. Bueno, derivado de este análisis, cada vez que extraemos agua, empezamos a generar un flujo radial hacia el pozo, porque el pozo es básicamente totalmente penetrante, y el modelo que nos sirve para contextualizar este escenario es el modelo de TIM, ¿de acuerdo? El modelo de TIM, o también se denomina modelo de flujo radial en estado estacionario. Y siguiendo el modelo directo en hidráulica de pozos
que como ya revisaron en el PowerPoint es, yo puedo estimar el abatimiento si conozco los parámetros hidráulicos del acuífero. ¿Qué parámetros hidráulicos? Básicamente la transmisividad. Y otro más importante que se denomina radio de influencia. El radio de influencia es lo siguiente. En este punto, como ven, en este punto el abatimiento es 0, es decir, ya no hay influencia del pozo de bombeo. Entonces, esta distancia, desde aquí hasta por acá, se denomina radio de influencia del pozo. El radio de influencia de un pozo es la distancia radial que existe tomando como centro el pozo, donde el abatimiento es 0. ¿De acuerdo? Bajo esa temática, la ecuación o la solución analítica que nos permite estimar el abatimiento en función de los parámetros hidráulicos considerando un acuífero confinado en estado estacionario es la siguiente. Esta ecuación la voy a anotar, pero la demostración matemática, que es importante que lo vean, lo pueden revisar en el libro de Pozos y Acuíferos de Manuel Villanueva y Alfredo Iglesias. Ya les puse el link en el PowerPoint para que descarguen el PDF. Y esto establece que el abatimiento en función de la distancia radial es igual al caudal de extracción del pozo entre 2 veces pi por la transmisividad del acuífero por el logaritmo natural del radio de influencia entre una distancia r. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación? Que el abatimiento del pozo de bombeo se puede predecir mediante esta ecuación. Y también nos dice que el abatimiento, es decir, esta diferencia del nivel estático y dinámico, es directamente proporcional al caudal, por supuesto que sí, a medida que extraigo más agua, genero más abatimiento, es inversamente proporcional a la transmisividad del acuífero. Acuíferos más transmisivos, con más capacidad de transmisión, tienen menor abatimiento y es directamente proporcional al logaritmo natural del cociente del radio de influencia entre R. Si yo quisiera, por otro lado, calcular el abatimiento no a una distancia r, o sea, vale la pena decir que esta ecuación me permite estimar el abatimiento en un pozo de observación alejado a una distancia r del pozo de bombeo, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero estimar el abatimiento dentro del pozo de bombeo, pues entonces determino SW, que va a ser igual a la misma ecuación, 2 veces pi por t, por el logaritmo natural del radio de influencia entre el radio del pozo. ¿De acuerdo? Aquí pues nosotros tenemos el radio del pozo. ¿De acuerdo? Y pues estas dos son las ecuaciones que me van a permitir estimar el abatimiento en el interior del pozo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio en Excel muy sencillito para que entiendan la aplicación de esta ecuación. Vamos a suponer que tenemos ahora un acuífero confinado en el que se perfora un pozo y ese pozo está extrayendo 7.600 metros cúbicos día, es decir, ...87.9 litros por segundo, ¿de acuerdo? La transmisividad del acuífero es 1.500 metros cuadrados por día y el radio de influencia es, aquí las unidades están mal, disculpen, es 500 metros. Y el radio del pozo en el que se está extrayendo estos 7.600 metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por día, perdón, tiene un radio de 0.15 metros. Entonces, bajo este esquema, se requiere saber cuánto se abatería el nivel del agua en el interior del pozo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer, pues, es aplicar esta ecuación. Queremos analizar el abatimiento que se va a generar en el interior del pozo cuando estamos extrayendo 7.600 metros cúbicos por día, cuando la transmisividad del acuífero es 1.500 metros cuadrados por día, y cuando esta distancia, esta R, es 500 metros, ¿de acuerdo? Pues entonces simplemente tenemos que hacer una sustitución, es bastante sencillo, y decimos, pues el abatimiento va a ser igual al caudal entre 2 veces por pi, 3.1416, por la transmisividad del acuífero, por el logaritmo natural
el radio de influencia entre el radio del pozo. Y con esta configuración podríamos predecir que el abatimiento en el interior del pozo sería de 6.5 metros. Es decir, extrayendo 7.600 metros cúbicos por día y considerando una transmisibilidad del acuífero de 1.500 metros cuadrados día y considerando que el radio de influencia del pozo es de 500 metros, el abatimiento en el interior del pozo sacando este caudal sería de 6.5 metros. Es decir, esta diferencia del nivel estático al nivel dinámico se generaría un abatimiento de 6.5 metros. ¿Ok? Si ahora no quiero calcular el abatimiento en el interior del pozo de extracción, sino que quiero calcular el abatimiento que se va a generar en un pozo de observación separado una distancia, digamos, por ejemplo, de 50 metros, entonces R, en lugar de ser el radio del pozo, es la distancia al pozo de observación. Entonces voy a cambiar punto 15 por 50 metros, porque sería la distancia del pozo de bombeo al pozo de observación, y vean que el abatimiento ya bajó a 1.85 metros. Me vuelvo a la figura, es decir, considerando el esquema anterior, podría predecir un abatimiento en el interior del pozo de 6.5 metros, pero un abatimiento de solamente 1.8 metros, considerando un pozo de observación separado del pozo de bombeo, una distancia de 50 metros. ¿De acuerdo? Y con eso podemos analizar esquemas de bombeo en estado estacionario, repito, en donde la carga hidráulica no cambia con respecto al tiempo, sino con respecto a la distancia. Considerando el modelo directo, necesito conocer los parámetros hidráulicos para estimar el abatimiento en un acuífero confinado. ¿De acuerdo? En la siguiente clase a distancia vamos a transformar esta ecuación y vamos a resolver el modelo inverso, que ya nos va a permitir interpretar propiamente una prueba de bombeo en estado estacionario con estas configuraciones. ¿De acuerdo? Bueno, voy a copiar esta pizarra electrónica y se los pongo aquí, lo transformo en PDF y se los mando para que también lo tengan como respaldo de su clase. Bueno, muy bien, pues si tienen dudas me mandan un correo electrónico, me mandan un tweet o me hacen saber con algunas señales de humo qué onda con su vida. Muchas gracias, espero que haya sido de provecho. Aplíquense, manténganse a salvos, estudien mucho y saludos a todos, un abrazo, bye bye.